Buenas tardes, estimados alumnos. Como parte del curso Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, vamos a ver la elaboración de una ficha estándar en el sector vivienda y saneamiento. Pero lo vamos a ver en dos sectores, en el sector rural y en el sector urbano. Primero vamos a referirnos al mejoramiento de servicios de saneamiento rural. Bueno, el sector vivienda y saneamiento sacó la resolución ministerial 263 del 2017, del 10 de julio, y aprueban 3 fichas técnicas estándar y su instructivo para la formulación de proyectos de saneamiento en el ámbito rural, urbano también, las líneas de corte a precios de mercado expresados en unidades impositivas tributarias, UIT, y los costos per cápita referenciales para la formulación de proyectos de saneamiento del ámbito rural y urbano. Y ha diseñado instructivos para el llenado de fichas técnicas estándar. Vamos a ver primero la del ámbito rural. Primero identificamos el código del proyecto, cuyo código es asignado automáticamente por el Banco de Inversiones. Registramos el nombre del proyecto, es decir, la denominación, la cual debe permitir identificar el tipo y la ubicación del mismo. La responsabilidad funcional del proyecto de inversión pública, donde mostramos la función, división funcional y grupo funcional, así como el responsable funcional que le corresponde al proyecto, según el anexo 7 del clasificador de responsabilidad funcional. Como se trata de un proyecto de saneamiento en el ámbito rural, su función va a ser la 18, saneamiento, su división funcional va a ser 040, saneamiento, el grupo funcional va a ser el 0089, saneamiento rural, y la responsable funcional va a ser siempre vivienda, construcción y saneamiento. ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? Bueno, si la respuesta es positiva, debemos indicar el nombre de ese programa al cual se incorpora este proyecto de inversión pública. Si pertenece a un conglomerado, igualmente señalamos el nombre del conglomerado. Luego señalamos la localización geográfica, indicando el departamento, provincia y distrito, y asimismo el código Vigeo, si es que perteneciera a un centro poblado. En caso de que intervenga más de un centro poblado, debemos crear tantas filas fuesen necesarias con el fin de que figure cada uno de ellos. Solo en el caso de que la intervención sea de impacto distrital, no se requiere señalar los centros poblados a intervenir en esta sección. Ahora, nos preocupamos por saber si el espacio que vamos a ocupar es un área natural protegida o es una zona de amortiguamiento o una área de conservación regional. Si es así, requerimos de una evaluación preliminar, el denominado ELEVAP, de acuerdo a lo que señala la normatividad del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Luego indicamos los datos de la unidad formuladora del proyecto, donde indicamos también el responsable de dicha unidad formuladora, asimismo de la unidad ejecutora de inversiones, y luego pasamos a la segunda sección, que es la justificación del proyecto de inversión pública. Aquí vamos a registrar toda la información concerniente a la parte socioeconómica y los indicadores. Registramos el valor en la situación actual de cada uno de los indicadores solicitados. Las unidades en las que se debe expresar cada indicador están señalados en la ficha. Asimismo, la tasa de crecimiento y la población deben estar sustentados por información de una fuente real, que puede ser el INEI, o estudios que hayan desarrollado o aprobado alguna entidad del Estado. En caso de no existir sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en funcionamiento, no se requiere llenar los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua, ni los del sistema de alcantarillado, ni de la cuota familiar. Luego, el diagnóstico del servicio e impacto sobre la brecha. Ingresamos los valores de los indicadores de brecha de cobertura y calidad que se muestran. Debemos colocar la información correspondiente a la situación actual, es decir, sin proyecto, así como la situación esperada, es decir, con proyecto. Respecto al agua potable, debemos indicar la cobertura, que es el porcentaje de la población total que cuenta con el servicio de agua potable, ya sea por conexión domiciliaria o por pileta pública. La cobertura de micromedición total, que es el porcentaje de las conexiones domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado. La cobertura de micromedición efectiva, es decir, el porcentaje de micromedidores instalados que se encuentran operativos a la fecha. La continuidad del servicio, es decir, el promedio ponderado de horas de abastecimiento de agua que proporciona el sistema. El cloro residual en redes de agua, que es el porcentaje de muestras que se toman en el sistema de abastecimiento de agua potable y que tienen contenido de cloro residual. Y eso es todo lo respecto al agua potable.
Con respecto al alcantarillado, debemos precisar datos de la cobertura, otra vez el porcentaje de la población total que cuente con el servicio de alcantarillado, el caudal de aguas residuales tratadas, que es el caudal de aguas que ingresa a una planta de tratamiento, y las letrinas, que es la cobertura, que es el porcentaje de población total que cuenta con servicio de disposición sanitaria discretas mediante una unidad básica de saneamiento o letrinas. Luego describimos el sistema actual de agua potable a través de las fuentes de agua y los componentes del sistema de agua. Para cada fuente debemos indicar el caudal, la fecha del aforo, el caudal mínimo estimado, la cota y las coordenadas UTM referenciales. Al ser referenciales, tanto la cota como las coordenadas UTM deben ser establecidas con GPS, con un estudio topográfico o algún otro medio, no siendo indispensable el levantamiento topográfico en este nivel de estudio. Si hablamos del componente del sistema de agua, debemos presentar la información de capacidad, antigüedad, operatividad y estado de conservación del mismo. Al igual que en el ítem anterior, por tratarse de datos referenciales, pueden ser determinados con GPS, no necesariamente con estudios topográficos. En el caso de tuberías, tenemos que colocar características de dimensionamiento, diámetro, longitud, estación de bombeo, planta de tratamiento, en metros cúbicos, en litros, etc. Luego describimos el sistema actual de alcantarillado sanitario o de sistemas de disposición sanitaria discretas y mencionamos información del cuerpo receptor de aguas residuales, donde indicamos pues cuáles son actualmente los cuerpos receptores de los desagües. Dentro del cuadro de observación debemos colocar información, por ejemplo, el porcentaje aproximado de desagües que se tratan o que no se tratan antes de descargar a dicho cuerpo de agua. Luego los componentes del sistema alcantarillado, donde presentamos información de la capacidad, antigüedad, operatividad y estado de conservación. Deberá diferenciarse las redes colectoras primarias de las redes colectoras secundarias. Y luego hablamos de las unidades básicas de saneamiento, donde consignamos información respecto otra vez a la cantidad, antigüedad promedio, situación de operatividad y estado de conservación de las UBS. Y por último, las características del terreno. En el caso de que se esté planteando una solución con unidades básicas de saneamiento para toda la población o una parte de ella, se debe consignar información de si el proyecto se ubica en una zona inundable o con un nivel freático alto. Luego planteamos el problema, señalamos sus objetivos y marcamos con una X si el proyecto busca cerrar principalmente qué clase de brechas, ¿no? Vamos a la tercera fase, que es formulación y evaluación, donde señalamos el horizonte de evaluación, es decir, indicamos la cantidad de años, el periodo que comprende la evaluación del proyecto. Para proyectos de saneamiento, recordemos que el periodo debe ser de 20 años. Luego estimamos la demanda, colocando pues cuáles son los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado. Los parámetros a ingresar van a ser dotación, cobertura de agua potable, alcantarillado y UBS, población beneficiaria, tasa de crecimiento, pérdida de agua potable y aportes del sistema de alcantarillado. Luego estimamos la brecha, donde consignamos información de la demanda y la oferta en cada uno de los servicios, agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y UBS. Luego describimos técnicamente a nivel de componentes y ahí es donde vamos a hablar del impacto sobre las brechas de servicio, es decir, tenemos que señalar cuál va a ser la situación esperada luego de la ejecución del proyecto. ¿Con qué? Con datos de la situación que pretendemos lograr luego de culminada la ejecución. Y luego consignamos características del sistema proyectado, donde colocamos información de las capacidades de cada componente y los costos directos. En el caso de tuberías, debemos mencionar cuáles van a ser las líneas de impulsión, de conducción, de aducción, los interconductores, las redes de distribución. De existir redes o líneas con más de un tipo de diámetro, pueden agregarse filas que sean necesarias para consignar por separado, claro está. Y también debemos mencionar cuáles son las conexiones domiciliarias, los micromedidores, las piletas públicas, las unidades básicas de saneamiento o letrina registradas en cada unidad. Tanto para las estructuras generales como para las piletas a instalar solicitamos información respecto a la disponibilidad del terreno, debiendo indicar si se es propietario del terreno, si el propietario es el Estado o es un privado, ya sea una persona natural o una persona jurídica, y hay que indicar con qué documento se cuenta para que acredite ese adueñamiento del terreno. El documento pues puede ser un compromiso de compra
un compromiso de venta, una donación, una cesión en uso, una servidumbre de paso, depende, ¿no? En cuanto a los costos indirectos, la información que vamos a vertir es concerniente a los costos del expediente técnico, la supervisión de estudios de la obra, los gastos para disponibilidad del terreno, el suministro eléctrico, la intervención social, el monitoreo arqueológico, los estudios de base. El formulador puede agregar cuantas líneas necesite para colocar todos los datos que sean necesarios. Finalmente, en cada cuadro se debe indicar todo el gasto previsto por año adicional, los gastos generales y las utilidades, y además sin olvidar los impuestos, ¿no? El IGB. En el caso que se haya considerado otra alternativa que no fuera seleccionada, debemos señalarlo en el aspecto de que cada una fue superada por la propuesta de solución del proyecto. Luego indicamos la fecha prevista del inicio de la ejecución, el mes y el año, y el periodo de ejecución, considerando pues que se tiene 30 días por cada mes y 360 días al año. El cuarto ámbito es operación y mantenimiento. Para ello debemos indicar el mes y el año en el que se estima iniciar las operaciones del sistema de construcción del proyecto por cada servicio, ¿no? Agua potable, alcantarillado. En la quinta sección es inversión por reposición. Debemos colocar los montos de las inversiones por reposición que vamos a requerir para el desarrollo del proyecto. Luego las fuentes de financiamiento como un dato referencial. Y la evaluación social, donde hablamos de una inversión a precios privados, luego la convertimos a precios sociales y hablamos de un valor actual de operaciones y mantenimiento y reposición a precios privados, el denominado VAC, expresado siempre a precios de mercado. Luego lo convertimos a precios sociales. Luego es importante señalar el valor actual de los costos de inversión, operación y mantenimiento y reposición a precios sociales. Resulta sumar el valor actual de inversión a precios sociales con el VAX o MR, cuál va a ser la población beneficiaria promedio y cuál es el indicador costo-efectividad, ¿no? Y los costos per cápita a precios de mercado, que resulta del cociente de la división de la inversión total a precios de mercado y la población beneficiaria promedio. Señalamos cuál es la modalidad de ejecución prevista, luego hacemos el análisis de la sostenibilidad de la alternativa recomendada, donde señalamos pues cuál es la cuota estimada de agua potable y alcantarillado sanitario, y realizamos el análisis de la capacidad de pago a fin de determinar si va a existir un subsidio por parte de las personas, es decir, se le va a pedir que ellos paguen o va a ser subsidiado por quién. Por eso nos solicitan información acerca de la capacidad de pago de los usuarios, el cual se determina sobre la base de su ingreso promedio registrado previamente en la ficha. Y si el servicio a prestar es solo de agua potable, se considera que la capacidad de pago es del 3% del ingreso promedio. Pero si hablamos ya de un servicio de agua y alcantarillado, pues la capacidad de pago va a ser del 5% del ingreso promedio. En caso de que la capacidad de pago sea igual o mayor a la cuota familiar, pues debe colocarse no en el recuadro de requiere subsidio, y en caso sí, pues sí se va a requerir un subsidio. En el caso de que no se pueda demostrar que la población tiene una capacidad de pago que cubra esos costos de operación, mantenimiento y reposición, pues se debe acreditar que la entidad operadora se va a comprometer a subsidiar la parte no cubierta de dichos costos. Para ello se debe adjuntar el documento de compromiso que asuman dichos costos. En el caso de las municipalidades, pues va a ser suscrito o visado por el responsable de planificación de la municipalidad y va a estar respaldado necesariamente por un acuerdo de consejo municipal. ¿Y quién se va a hacer cargo de estas operaciones y mantenimiento? Bueno, sustentamos su capacidad técnica y financiera para hacerse cargo, indicamos el nombre de la entidad que se hará cargo de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado luego de ejecutado el proyecto e indicamos si cuenta la entidad con la autorización de la SUNAS. Debe sustentarse que dicha entidad cuenta con personal que tiene la capacidad técnica para realizar ese servicio de operación y mantenimiento. Y además debe ser coincidente con la información de costos que figura en los recuadros de costos en operación y mantenimiento del anexo. Y si el proyecto es ubicado en el ámbito de una EPS, se debe adjuntar un documento de esa mencionada entidad, donde se compromete a hacerse cargo de la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura que se está pretendiendo intervenir con el proyecto. Respecto a la cuota que los usuarios deben pagar por el servicio, estamos hablando de conocer si la zona involucrada existe un servicio y si se cobra por el mismo.
Entonces debemos señalar cuál es el pago que se está efectuando actualmente, que puede ser expresados en soles, metros cúbicos o en soles por mes o en soles por familia. Luego hablamos de la gestión de riesgos de desastres. Debemos señalar cuáles son los peligros identificados en el área del proyecto, debiendo pues indicar si se ha identificado que existe un peligro de tsunami, helada, friaje, sequía, granizada, huaicos, deslizamientos, inundaciones. No consideremos los sismos, porque independientemente de su ocurrencia o no, el proyecto ya incorpora obligatoriamente medidas antisísmicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, ¿qué medidas de reducción de riesgos de desastres se están incluyendo? Bueno, es necesario identificar si estos riesgos mencionados son de baja, media o alto impacto y de acuerdo a ello poner alternativas de solución, ¿no? Luego estimamos los costos de inversión asociados a medidas de reducción de riesgos de desastres y de acuerdo a sus características indicamos también qué instrumento de gestión ambiental va a ser aplicable al proyecto. En la 14ª parte indicamos la matriz de marco lógico, donde vamos a señalar cuál es el fin, el propósito, los componentes y las actividades del proyecto. Finalmente, la unidad ejecutora de inversiones va a señalar las recomendaciones y la unidad formularia es la que debe consignar esos aspectos que van a ser tomados en cuenta necesariamente por la unidad ejecutora. Para, por último, señalar cuáles son los datos de la viabilidad, donde se registra la fecha de declaración de viabilidad, el nombre del responsable de esa evaluación y del responsable de la unidad formuladora, y además los nombres que se registran debemos recordar que no pueden ser modificados mientras el proyecto se encuentre viable. Después vamos a ver el modelo de ficha técnica estándar para la formulación de proyectos de saneamiento en el ámbito rural. Y ahora vamos a ver lo que es saneamiento, pero en el ámbito urbano, que aplica para fichas técnicas de fuente de agua superficial, subterránea y mixta. Nos basamos en la misma resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, la 263 del 2017, que resuelve aprobar 3 fichas técnicas estándar, una ficha técnica estándar y su instructivo para el tema rural, los criterios de evaluación de proyectos de saneamiento en el ámbito urbano, las líneas de corta, precios de mercado, expresadas en UIT, y los costos per cápita referenciales para la formulación de proyectos tanto para el ámbito rural como urbano. Y aquí tenemos el instructivo. Primero, llenamos como siempre el código del proyecto, el nombre, la responsabilidad funcional y en este caso, como se trata de un proyecto del ámbito rural, el grupo funcional va a ser el 0088, saneamiento urbano. Luego el proyecto, nos hacemos la pregunta si el proyecto pertenece a un programa de inversión o si pertenece a un conglomerado, lo ubicamos geográficamente y nos hacemos esta pregunta, a diferencia del otro lado, ¿el proyecto se encuentra en el ámbito de una EPS? Bueno, si el proyecto se encuentra, debe contar con una opinión técnica favorable de dicha EPS. Si el proyecto está siendo formulado por una UF de la EPS, no es necesario indicar el número del documento de opinión técnica favorable. Luego nos hacemos la misma pregunta. ¿Ocupa espacios sobre áreas naturales protegidas, amortiguamiento, áreas de conservación regional? Bueno, si es así, debemos incorporar copia de la evaluación preliminar, el EVAC, de acuerdo a lo que se señala en la normatividad del Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Y con respecto a la unidad formuladora, hablamos de que debemos consignar información del área u órgano dentro de la entidad que va a cumplir esta función, así como el responsable de dicha unidad formuladora y la persona responsable de la formulación del proyecto. Luego, en la parte de justificación de este proyecto de inversión pública, debemos indicar información socioeconómica de los indicadores, el diagnóstico del servicio e impacto sobre la brecha, e igual empezamos a clasificarlo en agua potable, en donde debemos indicar el porcentaje de cobertura, la cobertura micromedición total y la cobertura micromedición efectiva, la continuidad del servicio, el cloro residual, y respecto al alcantarillado hablamos del porcentaje de cobertura, el caudal de aguas residuales tratadas, y con respecto a la unidad básica de saneamiento indicamos el porcentaje de cobertura y solo eso. Luego, en la descripción del sistema actual de agua potable indicamos cuáles son las fuentes de agua y además los componentes de este sistema de agua, que recordemos que si se tratan de datos referenciales podemos hacerlo solo con el GPS, no necesitamos recurrir a un estudio topográfico, no es indispensable.
En el caso de tuberías, consignamos información de dimensionamiento, diámetro, longitud, bombeo, plantas de tratamiento. Luego describimos el sistema actual de alcantarillado sanitario y planteamos el problema. Lo planteamos, señalamos cuáles son los objetivos y marcamos con una X qué brecha se está pretendiendo cerrar el presente proyecto. Luego, en la fase de formulación y evaluación, indicamos el horizonte de evaluación, el número de años. Recordemos que para un proyecto de saneamiento el periodo debe ser de 20 años. Si el tiempo es mayor, pues debemos sustentarlo adjuntando la justificación en los anexos. Luego estimamos la demanda, donde indicamos pues la población beneficiaria, la tasa de crecimiento, los aportes al sistema de alcantarillado, estimamos la brecha y ponemos información de la demanda y oferta de los servicios. Luego hacemos la descripción técnica a nivel de componentes, las características del sistema proyectado, ingresando información de capacidades de cada componente y los costos directos. Y en la parte de operación y mantenimiento, otra vez indicamos el mes y el año en el que se estima iniciar la operación del sistema de construcción. En el cuadro debe ingresarse la información de costos anuales de operación y mantenimiento por cada servicio. Indicamos cuáles van a ser la inversión que representan los costos de reposición, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. En respecto a la evaluación social, vamos a indicar la inversión a precios privados, la inversión a precios sociales y el valor actual en operación, mantenimiento y reposición a precios privados. También vamos a indicar lo que es el valor actual a precios sociales, el indicador costo-efectividad y los costos per cápita a precios de mercado. Indicamos cuál es la modalidad de ejecución prevista, luego realizamos el análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada, donde, por ejemplo, hallamos la tarifa mensual a pagar, que es lo que la familia debe pagar por los servicios de agua y alcantarillado, que resulta de multiplicar el monto en soles por metro cúbico y el volumen mensual de agua que se ha considerado como dato de consumo mensual de un usuario de la categoría doméstico al estimar la proyección de la demanda de agua. Luego realizamos el flujo de caja, analizando pues el volumen de agua producido, el porcentaje de pérdida de agua, el volumen de agua facturado y la tarifa media de agua, así como la tarifa media de alcantarillado y el porcentaje de eficiencia de cobranza, que esto es, por ejemplo, el porcentaje del monto facturado que los usuarios pagan. La entidad prestadora puede estimar este valor dividiendo los ingresos por facturación anual entre el monto facturado anual en los últimos años. Sobre la base de los valores obtenidos y estimando el impacto que las medidas incorporen del nuevo proyecto, se puede tener la disposición del pago de los usuarios, estimándose la proyección de ese indicador para varios años. También el flujo de caja incluye los ingresos por cobro de tarifa, que es el ingreso esperado por la cobranza de la facturación del servicio de agua y alcantarillado. En ese caso se deben sumar las tarifas medias de agua y de alcantarillado y multiplicarse por el volumen de agua facturado. Luego los gastos de administración, operación, mantenimiento y reposición y el saldo operativo, que básicamente son los recursos financieros que quedan en la entidad operadora luego de haber enfrentado los gastos corrientes, como lo son los de administración, operación, mantenimiento y reposición. Se señala quién es la actual entidad prestadora del servicio y si dicha entidad está autorizada por SUNAS. Luego, quién es la entidad que se hará cargo de la prestación del servicio luego de que se ejecute el proyecto. Para ello se debe indicar el nombre de la entidad que va a seguir prestando el servicio una vez que el proyecto acabe y que también debe estar autorizada por SUNAS. Y es básicamente la misma que aparece en el ítem 10. Y luego nos preguntamos cuál es la entidad que se va a hacer a cargo de la administración del servicio y que tenga capacidad técnica y financiera suficiente para hacerlo. Y para ello va a necesitar sustentarlo, ¿no? Porque en la medida de que cuenta con personal necesario, que va a tener la capacidad técnica para los gastos de operación y mantenimiento.
Luego, respecto a la tarifa o cuota que los usuarios pagan por el servicio, buscamos conocer pues si en la zona involucrada existe un servicio y si se está cobrando actualmente por él, entonces queremos saber cuánto es lo que están pagando. Luego, respecto a desastres, tenemos que saber a qué peligros nos enfrentamos. Entonces, para ello debemos indicar si el proyecto va a ser desarrollado en un ambiente donde prioricen los tsunamis, heladas, friajes. No olvidemos de que no debemos considerar los sismos porque ya existe pues lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones y necesariamente el PIP tiene que cumplir con ese reglamento. Luego, ¿qué medidas de reducción de riesgos vamos a incluir en el proyecto para responder a esos riesgos? ¿Cuál va a ser el costo de esa inversión? ¿Y qué instrumento de gestión ambiental estamos aplicando para el proyecto? Finalmente, las recomendaciones de la unidad ejecutora y los datos de viabilidad, en donde el nombre del responsable de la evaluación y del responsable de la unidad formuladora van a ser claves aquí porque nos va a permitir asignar responsabilidades, ¿no? Y recordemos también que los nombres no pueden ser modificados durante la viabilidad del proyecto. Existe también una ficha técnica estándar y lo vamos a ver para un ejemplo de saneamiento urbano de agua mixta. Entonces, vamos a ver. Lo primero, vamos a ver el saneamiento rural. Aquí tenemos un ejemplo de ficha técnica estándar. Tenemos los cuadritos de código y nombre del proyecto, la naturaleza de la intervención, cuál es el objeto. Este cuadrito ya está fijo, acordémonos que si se trata de saneamiento rural, el código para el grupo funcional es el 0089. Luego, si el proyecto pertenece a un programa de inversión o a un conglomerado, cuál es el conglomerado o cuál es el programa de inversión, dependiendo. Cuál es la localización geográfica, indicando departamento, provincia, distrito y centro poblado, con el código de ubigeo. Cuáles son los datos de la unidad formuladora y de la unidad ejecutora de inversiones. La justificación del proyecto, el valor actual, por ejemplo, el número total de viviendas, la densidad poblacional de habitantes por vivienda, cuál es la tasa de crecimiento, cuál es la población actual, cuál es el ingreso promedio en soles por familia al mes, cuáles son los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua, soles por mes, cuáles son los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, soles por mes, y cuál es la cuota familiar, soles por mes. Luego, en el diagnóstico del servicio de impacto del proyecto sobre la brecha, identificamos dos situaciones, ¿no? Sin proyecto y con proyecto. Respecto al agua potable, necesitamos saber el porcentaje de cobertura, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas de servicio promedio diarias con que las familias pueden disfrutar del agua potable. ¿Cuál es el cloro residual en redes de agua y cuáles son los parámetros que superan los límites máximos permisibles? En tema de alcantarillado, el porcentaje de cobertura y el caudal de aguas residuales. Y en saneamiento, unidad básica de saneamiento o UBS, lo que es el porcentaje de cobertura. Después describimos lo que es la fuente de agua, cuál es su aforado, su fecha de aforo, la cantidad mínima estimada, la cota referencial, igual para los componentes del sistema de agua. Luego hablamos del sistema de alcantarillado y tenemos que indicar el diámetro de los colectores de desagüe, por ejemplo, o la cantidad de conexiones domiciliarias a nuevos usuarios, la cantidad de conexiones domiciliarias a usuarios antiguos, quién es el emisor final, el emisor de efluente, la planta de tratamiento. Con respecto a los VS, igual, planteamos el problema, indicamos los objetivos, qué tipo de brecha vamos a cerrar con este proyecto. Acordémonos que si es más de una brecha, solo podremos indicar la principal. Entonces hay que determinar si el proyecto de inversión pública va a cerrar una brecha de cobertura, es decir, de acceso, o va a cerrar una brecha de continuidad, o va a cerrar una brecha de calidad de agua, o si es otra, tenemos que indicarla aquí. ¿Cuál va a ser el horizonte de evaluación del proyecto? ¿Cuáles van a ser los principales parámetros y supuestos considerados para la predicción de la demanda de agua y alcantarillado? Estimamos la brecha con demanda y oferta y hallamos la brecha que cubrió todavía. Definitivamente, pues la demanda siempre va a ser superior a la oferta, por eso existe una brecha, ¿no? El número de viviendas
para identificar el impacto sobre las brechas de servicio, el total de viviendas con conexión domiciliaria y con conexión domiciliaria pero de alcantarillado. Luego los componentes del sistema de agua, los componentes del sistema de alcantarillado y los componentes del sistema de tratamiento y de los VS también. Todo en términos de costos directos, gastos generales, utilidad, IGB, total de capacitación. Luego, la justificación de los costos, indicamos cuál es la fuente de financiamiento, la fecha prevista e inicio de ejecución. Y aquí tenemos este cuadro resumen para ver la fecha prevista del inicio de operaciones, indicando el mes y el año. Cuáles van a ser las inversiones por reposición, tanto para el agua potable, el alcantarillado, los VS por cada año. Para la evaluación social, hallamos la inversión a precios privados, inversión a precios sociales, el valor actual a precios privados, el valor actual a precios sociales, la población beneficiaria promedio, el costo per cápita. Marcamos como una X de qué tipo de ejecución vamos a tratar, ¿no? Si se trata de una administración directa o una administración indirecta por contrata, una PP, un núcleo ejecutor o una obra por impuestos. Hacemos el análisis de sostenibilidad y hallamos la cuota estimada de agua potable y alcantarillado sanitario. Luego identificamos la capacidad de pago de las familias con la cuota familiar y la capacidad de pago y identificamos si se va a requerir o no el subsidio. Luego, quién se va a hacer cargo de la operación y mantenimiento del sistema, sustentando su capacidad técnica y financiera para hacerse cargo de ese rubro. Identificamos si actualmente están pagando por el servicio o lo está haciendo el Estado, no sé. ¿Cuál es la gestión del riesgo de desastre? ¿Cuáles son los peligros identificados? ¿Qué nivel tiene? ¿Y cuáles son las medidas de reducción? ¿Cuál va a ser el costo de inversión estimado asociado a esas medidas de reducción? ¿Qué instrumento vamos a hallar? Vamos a ampliar en este proyecto. Y aquí llenamos lo que es respecto a la matriz de marco lógico, ¿no? El fin, el propósito y los componentes, descripción, indicador, medios de verificación y los supuestos. Las recomendaciones de la unidad ejecutora y los datos de la viabilidad. Y esos son los anexos que va a contener esta ficha estándar de saneamiento rural, como lo es el croquis de ubicación del proyecto, fotos satelitales, el análisis físico-químico y bacteriológico de la fuente de agua, las proyecciones de la demanda y oferta de agua y alcantarillado, la estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado, el esquema o croquis de la alternativa de solución, el reporte de aforos de las fuentes de agua, el padrón de beneficiarios del proyecto. Si es una EPS la que se va a encargar de la operación y mantenimiento, pues tenemos que adjuntar copia resumen de los estados financieros de esa EPS del último año, tales como el balance general de ganancias y pérdidas, el reporte del test de percolación, los croquis, esquemas de los sistemas existentes, una descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo, la estructura de los costos directos, las utilidades, los impuestos, los flujos de costos del agua potable, alcantarillado, VS, la estimación por componente y la estimación del costo per cápita por componente. Esto es la ficha técnica estándar para la formulación de proyectos de saneamiento en el ámbito rural. Ahora, en el ámbito urbano, ejemplo, agua mixta. La primera parte es igual. Si hablamos de saneamiento urbano, el grupo funcional va a ser el 0088. Esto es lo mismo si pertenece a un programa de inversión o a un conglomerado, la localización, la unidad formuladora, indicamos el sector, el pliego, el nombre, la persona responsable de la unidad formuladora y la persona responsable de la formulación, o si ha sido desarrollado por administración indirecta, bueno, quién fue el autor y cuál fue el costo de esa elaboración. Luego los datos de la unidad ejecutora de inversiones, después la justificación del proyecto, y aquí aumentamos ciertas cosas, como por ejemplo, en el diagnóstico del servicio e impacto del proyecto sobre la brecha, respecto al agua potable, tenemos que indicar cuáles son los parámetros que superan los límites máximos permisibles.
Y en el alcantarillado debemos indicar el porcentaje de eficiencia en el tratamiento de estas aguas residuales. Y en las VS tenemos que indicar el grado de eficiencia de la remoción de elementos como los sólidos de suspensión, coliformes totales, los helmintos, cuánto nos va a implicar eso, ¿no? Luego describimos el sistema actual de agua potable, los componentes de ese sistema actual. Hablamos de los componentes del sistema de alcantarillado, de las unidades básicas de saneamiento. Hablamos de que tenemos que poner los datos del planteamiento del problema, los objetivos, la formulación, cuántos años va a llevar el proyecto, estimamos la demanda, estimamos cuál es la brecha, o sea, la diferencia entre la demanda y la oferta. Describimos técnicamente la propuesta de solución a nivel de componentes, como el número de viviendas, total de viviendas, porcentaje de agua residual no tratada. Luego las características del sistema de proyección, como la captación, el bombeo, la impulsión, la planta de tratamiento, el reservorio, la red primaria, la red de distribución secundaria. Todo en costos directos, gastos generales, utilidades, IGB. Para cada uno justificamos los costos, señalamos los costos también de operación y mantenimiento. Para cada uno, la inversión por reposición, las fuentes de financiamiento y la modalidad de ejecución prevista. Y luego hacemos el análisis de la sostenibilidad, agua potable y alcantarillado sanitario. Indicamos los datos del flujo de caja para los 3 años, el volumen de agua, el porcentaje de pérdida de agua, el volumen de agua facturado, la tarifa media de alcantarillado, eficiencia en la cobranza, los gastos administrativos de operación, mantenimiento y reposición, el saldo operativo, quién es la entidad actual prestadora del servicio, si esa entidad ha sido autorizada por SUNAS, quién se va a hacer cargo de la prestación del servicio luego de ejecutado el proyecto y también tiene que ser autorizada por SUNAS, quién se va a hacer cargo de la capacidad técnica y financiera suficiente para hacerlo, quién se va a hacer cargo de la administración del proyecto. Y aquí indicamos si la entidad que opera el sistema es diferente a la unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones. Entonces se debe indicar el número del documento con el que dicha entidad se comprometió a hacerse cargo de la operación. Luego, ¿cuánto están pagando los usuarios por el servicio? ¿Cuál va a ser la gestión de riesgo de desastres? ¿Qué nivel tiene y cuáles van a ser la medida de reducción de ese riesgo? ¿Cuál es el costo estimado en esas medidas de reducción de riesgos de desastres? ¿Qué instrumentos de gestión ambiental vamos a aplicar al proyecto? ¿Cuáles son los datos mínimos de la matriz de marco lógico? Indicando el fin, propósito, componentes y actividades. ¿Cuáles son las recomendaciones de la unidad ejecutora? Y los datos de la viabilidad, donde indicamos pues el nombre y la firma tanto del responsable de la evaluación como del responsable de la unidad formuladora. E igualmente tenemos 15 anexos, donde indicamos el croquis de ubicación del proyecto, las fotos satelitales, el análisis físico-químico y bacteriológico de la fuente de agua, los croquis de los sistemas existentes, las proyecciones de la demanda y la oferta de agua y alcantarillado, la estimación de costos por operación y mantenimiento, la estimación preliminar de tarifa de agua potable y alcantarillado, el croquis de la alternativa de solución, el reporte de aforos. Si la EPS va a estar a cargo de operación y mantenimiento, pues necesitamos su balance general y su balance de ganancias y pérdidas, su estimación AIS por componente, estimación de costo per cápita, la estructura de costos de inversión y los flujos de costos de agua potable, alcantarillado y VS. Eso es todo por esta clase. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.